Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Durante semanas, los seguidores de Kerem Bürsin se preguntaron lo mismo. ¿Dónde está? ¿Por qué ha desaparecido de eventos, redes sociales y hasta entrevistas pactadas? La ausencia del actor, siempre carismático y cercano con sus fans, no pasó desapercibida. Su silencio digital, sus cancelaciones de último minuto y su repentina desaparición del ojo público encendieron las alarmas. Algunos pensaron que estaba enfermo, otros aseguraban que se encontraba grabando en el extranjero en completo secreto. Pero la verdad, como siempre, superó todas las teorías. Hoy, finalmente, ha salido a la luz el motivo de su misteriosa desaparición. Kerem Bürsin asistió, y según algunos testigos, fue parte central, de una boda secreta celebrada en el extranjero. Y no fue una ceremonia cualquiera. Las imágenes filtradas muestran a un Kerem elegantísimo, vestido con smoking, en un entorno íntimo, al aire libre, rodeado solo de personas muy cercanas. ¿El novio, o el testigo? Las imágenes que disparan los rumores. Lo más impactante no fue solo ver a Kerem presente en esta ceremonia, sino su actitud radiante, emocional, y muy involucrada. En uno de los vídeos se lo ve tomando la mano de una mujer vestida de blanco, ayudándola a subir al altar con una sonrisa que no deja espacio a dudas. Era un momento muy especial para él. Las redes estallaron. Kerem se casó en secreto. ¿Quién es la misteriosa mujer? ¿Por qué eligió alejarse del mundo para vivir este momento tan íntimo? Aunque no hay confirmación oficial de parte del actor, varios medios aseguran que la boda no fue solo una actuación ni una escena de una serie, como se especuló al principio. Todo indica que fue una ceremonia real, discreta y planeada con máximo hermetismo para evitar filtraciones. Una boda fuera del radar, pero llena de emoción. Según fuentes cercanas al actor, la ceremonia tuvo lugar en una villa privada en el sur de Italia, en un entorno rodeado de viñedos y con menos de 40 invitados. No hubo prensa, ni alfombra roja, ni apariciones públicas. Solo amor, familia y amigos muy seleccionados. Kerem no quería espectáculo esta vez, aseguró un productor que trabajó con él recientemente. Quería vivir algo real, lejos de los focos. Algo que no pudiera destruirse con titulares ni especulaciones. Los rumores sobre la identidad de la novia van desde una joven empresaria extranjera hasta una actriz que conoció durante un viaje reciente. Algunos incluso se atreven a decir que no se casó él, sino su hermana, y que Kerem fue simplemente un testigo muy emocionado. Sin embargo, lo que sí está claro es que fue una figura central en el evento y que su desaparición se debió a la necesidad de vivir algo íntimo, profundo y sin presiones externas. ¿Y Hande Erçel? Como era de esperarse, las imágenes reavivaron preguntas sobre Hande Erçel, su expareja y protagonista de uno de los romances más seguidos de Turquía. Aunque actualmente ambos aseguran estar en caminos separados, muchos fanáticos se preguntan qué siente Hande al ver a Kerem en lo que podría ser su propia boda. Fuentes cercanas afirman que Hande ya estaba al tanto del evento e incluso habría recibido una invitación que decidió no aceptar. Ella respetó su espacio, y entendió que este era un nuevo capítulo para él, dijo una fuente del entorno de la actriz. Un nuevo comienzo. Si algo queda claro es que esta desaparición no fue un capricho ni una estrategia mediática. Fue el intento de un hombre de vivir un momento trascendental sin cámaras ni ruido. Y aunque aún queda por saber si fue su boda o la de alguien muy cercano, lo que es evidente es que Kerem Bürsin ha cerrado una etapa y abierto otra completamente distinta. Tal vez por eso, en una de las pocas imágenes en las que aparece solo, mirando al horizonte tras la ceremonia, se le ve con una expresión de paz que no se le había visto en mucho tiempo. Será el inicio de una nueva vida, lejos del ruido y más cerca del corazón, lo que al principio parecía ser solo una boda íntima en la que Kerem Bürsin fue invitado de honor, ahora ha dado un giro que nadie esperaba. Nuevas imágenes han salido a la luz, fotografías borrosas pero reveladoras, en las que se ve al actor firmando un documento oficial al lado de una mujer vestida de blanco, mientras los invitados aplauden con emoción. Se trata de una boda secreta del propio Kerem. Decidió comenzar una nueva vida sentimental lejos del ojo público. Los rumores, ahora más fuertes que nunca, apuntan a que el actor sí habría contraído matrimonio en secreto,
en una ceremonia planificada con meticuloso cuidado para mantenerse alejada de los medios. Aunque no se ha confirmado oficialmente, la ausencia del actor durante casi un mes, su silencio en redes sociales y las imágenes que lo muestran en actitud profundamente emocional, alimentan esta teoría. ¿Quién es la mujer misteriosa? Lo que todos se preguntan ahora es, ¿quién es ella? La mujer que aparece junto a Kerem en la ceremonia, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, no es una figura conocida del mundo del espectáculo. Algunos medios turcos aseguran que se trata de una diseñadora gráfica alemana, con quien Kerem habría comenzado una relación tras un retiro espiritual al que asistió el año pasado. Otros aseguran que es una actriz europea poco conocida, con la que habría coincidido en un festival internacional de cine. Lo que sí está claro es que ella no busca fama, y que uno de los acuerdos que habría existido entre ambos desde el inicio fue mantener su relación en estricta privacidad. Un testigo que estuvo en la ceremonia, y que pidió permanecer en el anonimato, comentó: "Nunca había visto a Kerem así. Estaba completamente enamorado, muy conectado con ella. Se notaba que era un amor real, silencioso y maduro. Nada de lo que la prensa solía mostrar. Y el anillo. Un detalle que no pasó desapercibido. Días antes de que estallara esta noticia, algunos fans más observadores notaron que en una de las pocas historias de Instagram que Kerem compartió, se le veía un anillo muy discreto en la mano izquierda, algo inusual en él. En su momento, pasó desapercibido, pero ahora se interpreta como una señal temprana del enlace. Además, en una foto filtrada del evento, se lo ve a Kerem tomando el rostro de su supuesta esposa mientras le susurra algo al oído antes de besarla con ternura. La escena, que ha conmovido incluso a quienes no son fanáticos, muestra a un hombre completamente entregado emocionalmente. Hande Erçel guarda silencio, pero todos miran hacia ella. Las redes sociales no han dejado de especular sobre cómo reaccionará Hande Erçel ante esta noticia. Aunque su relación con Kerem terminó hace tiempo, su historia dejó una marca imborrable en el corazón del público. Muchos aún soñaban con una reconciliación, y otros pensaban que su distanciamiento solo era temporal. Una fuente cercana a la actriz declaró al medio Posta que Hande ya estaba enterada de la boda días antes de que se filtraran las imágenes. Fue duro para ella, sí. Aunque dice haberlo superado, no fue una noticia fácil de digerir. Estaban en caminos diferentes, pero eso no significa que el cariño desaparezca de un día para otro. Según la misma fuente, Hande habría llorado en privado al ver las imágenes. No por celos, sino por la certeza de que ese capítulo, tan soñado y lleno de posibilidades, ya no volverá. Un cierre emocional, lo que viene para Kerem. Kerem Bürsin, por su parte, parece estar en una etapa completamente distinta. Fuera del escándalo, de la exposición constante, de los rumores y titulares. El actor ha buscado durante mucho tiempo una paz interior que no encontraba en la vorágine del estrellato. Quería una vida con sentido, más allá de las luces. Y creo que la encontró, expresó un amigo íntimo suyo. Esta boda no fue solo un acto de amor. Fue también una declaración de principios, vivir sin ruido, sin necesidad de aprobación, en total conexión con su verdad. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.